Muy bien, chicos. Segunda parte del video, el primero que era el resumen de lo que debían entregar en actividades en semana uno, 2 y 3. Ya se encuentra en todas las aulas también. Ya lo publiqué en YouTube y ya se encuentra disponible, es este que ustedes tienen acá. Ahora sí vamos a ir con lo que nos corresponde a la entrega de la tercera semana, que es el tema especial de este video, especialmente el cuadro sinóptico que van a realizar. Entonces voy a hacer yo el cuadro sinóptico acá, como deberíamos haber hecho el ejercicio, pero que pues por motivos de conectividad o de tiempo no lo pudimos realizar de manera completa. Entonces, para poder tener el cuadro sinóptico tiene que ver este video por obligación. ¿Listo? Entonces, tercera semana. Dice que van a copiar fecha, frase, tema y desempeños. Acá, esto que se encuentra acá. Y aquí abajo, después de esa fecha, frase, tema y desempeños, después de los desempeños, hay unas instrucciones. Entonces dice, observar el video sobre elementos de la perspectiva y los tipos de perspectiva. Después de observar el video durante la videollamada, se construirá un cuadro sinóptico sobre los elementos de la perspectiva y los tipos de perspectiva que hace parte de los apuntes de la clase. Observar la grabación, es decir, esta que estoy haciendo en este momento. Y por último dice ilustrar los elementos de la perspectiva en un dibujo como el siguiente. Ya les explico en qué consiste eso. Entonces, con algunos grupos alcancé a ver este video de acá que fue elementos de la perspectiva, con otros no lo alcancé a ver. Entonces con los que no lo alcancé a ver les sugiero por favor antes de continuar con este video ingrese al link y vea el video para que se contextualice un poco más con lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, ahora sí, voy a empezar con el cuadro sinóptico que deben tener ustedes en sus cuadernos. Entonces recuerden que esto va desde ciclo 3 hasta 2 de media. Ciclo 3, ciclo 4, 1 de media y 2 de media. Entonces, elementos que nos nombran en el video, en el de elementos de la perspectiva, son estos que tenemos nosotros acá. Entonces, cuadro sinóptico, el tema principal pues es perspectiva. Tenemos o lo subdividimos en elementos y en los tipos de perspectiva. Para elementos tenemos estos que tenemos acá, el objeto. Entonces, según el video, cuando hablamos del objeto, obviamente nos estamos refiriendo al elemento fundamental que deseamos. No, al elemento fundamental que deseamos no. Al elemento sí es fundamental porque es básicamente lo que necesitamos dibujar o lo que vamos a dibujar. Entonces es el elemento fundamental de la composición que se desea dibujar. Dibujar. Esta sería nuestra definición para el objeto. El elemento fundamental que se desea, elemento fundamental de la composición que se desea dibujar. Ese sería nuestro objeto. Así como tenemos nuestro objeto, también tendremos entonces el observador. Como ya debieron haber visto o el video, en el observador pues es la persona que observa el objeto. Es la persona que observa el objeto. Es decir, el dibujante. Es decir, el dibujante. ¿Listo? Entonces, objeto, lo que se quiere dibujar, observador, quien observa ese objeto o el dibujante que lo hace. ¿Listo? Ahora, tenemos algo que yo repito muchísimo en los videos, es la línea de horizonte. Línea de horizonte, si nosotros nos vamos a San Google, que todo lo sabe, y colocamos línea de horizonte, ya sea en un dibujo o
o en cualquier tipo de composición. En el video nos decían que la línea de horizonte es un elemento que se utiliza para dividir, por ejemplo en esta imagen, la línea de horizonte es lo que nos divide el cielo de la tierra o el cielo del mar. Entonces sí, es una línea. Pero recuerden que esta línea que hay acá no es real. No es real, es una línea imaginaria. Porque esto no tiene fin. En realidad no hay ningún punto en la tierra en donde se divida el cielo de la tierra. Porque nunca se tocan. Entonces esta línea no es real. Por ende, en nuestra definición vamos a decir primero que es una línea imaginaria. Es una línea imaginaria que divide la composición me refiero a la imagen, la composición en dos partes. Se encuentra a la altura de la vista del observador. Siempre se va a encontrar a la altura de la vista del observador, es decir, donde ustedes tienen sus ojos, ahí está su línea de horizonte. Ese es el límite de su línea de horizonte. Bien, tenemos otra línea, otro tipo de línea que se refiere a la línea de tierra. También la utilizamos, ya vamos a ver más adelante que sí la vamos a utilizar. La línea de tierra es también una línea imaginaria, entonces es una línea que se encuentra a la altura de los pies del observador. ¿Listo? Entonces básicamente el suelo sería nuestra línea de tierra. Tenemos el plano de proyección. El plano de proyección se refiere a una pantalla imaginaria la cual delimita el dibujo. Entonces se refiere a una pantalla imaginaria la cual delimita el dibujo. Para ponerlo en un ejemplo real, nosotros no tenemos una vista de 360 grados, es decir, nosotros no podemos ver cuando llegamos hasta cierto grado, nosotros no podemos observar, digamos, lo que hay detrás de nosotros, porque no tenemos vista de 360 grados. Eso quiere decir que la vista que nosotros obtenemos es limitada. Ese cuadro, esa limitación, es el plano de proyección. En el dibujo, cuando nosotros hacemos un dibujo, que yo les pido a ustedes unas hojas que son las hojas DIN A4, podría decirse que ese plano de proyección básicamente son las márgenes o el formato que contiene esa hoja. Eso limita el dibujo que ustedes están haciendo. ¿Listo? Y tenemos por último algo muy importante que es el punto de fuga. Entonces, el punto de fuga es un elemento en el dibujo que me ayuda a recrear más bien la sensación de tridimensionalidad o profundidad en un dibujo. Entonces esos puntos, en estos puntos convergen quiere decir que llegan o salen de esos puntos todas las líneas de nuestro dibujo, todas las líneas de nuestro dibujo.
de nuestro dibujo y se encuentran normalmente ubicados y normalmente se ubican, según el video, sobre la línea de horizonte. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos nuestros elementos de la perspectiva. Ahora rápidamente vamos a ver qué son esto de perspectiva aérea normal, perspectiva de gusano y perspectiva celeste. Entonces, perspectiva aérea se da cuando la línea de horizonte, recuerden que cuando yo hablo de línea de horizonte me refiero a la altura de la vista del observador, cuando la línea de horizonte está por encima de el objeto que se observa, del objeto que se observa. Eso quiere decir que es cuando, ¿se acuerdan el ejemplo que yo les daba? Que es cuando una persona que es muy alta tiene que agacharse a mirar y por lo general tiene una vista desde arriba de todo lo que la rodea. Aquí en este caso, esa sería la vista aérea. La vista normal se da cuando la línea de horizonte se encuentra a la misma altura del objeto. Es decir, es la que nosotros normalmente tenemos de lo que hay al frente de nosotros. ¿Listo? Esa sería una perspectiva normal. Ahora tenemos la perspectiva de gusano. La perspectiva de gusano también se conoce como perspectiva de hormiga y se da cuando la línea de horizonte desciende hasta la línea de tierra. ¿Listo? Entonces, es cuando la vista del observador desciende hasta la altura de la línea de tierra, es decir, que llega hasta el suelo, y es cuando nosotros normalmente alzamos la cabeza, supongamos que estamos ubicados en la 26, al frente de la Torre Colpatria. Hagan de cuenta que ustedes alzan la cabeza para observar el fin de esa torre. Resulta que a nosotros se nos hace súper infinita, gigante y prácticamente tocando el cielo. Ahí tenemos una perspectiva de gusano o una perspectiva de hormiga. Y por último tenemos la perspectiva celeste. Entonces la perspectiva celeste se da cuando la línea de horizonte se encuentra por debajo de la línea de tierra. Entonces, a los grupos con los que alcancé a ver esto, recuerden que esta vista celeste yo les decía que se da cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una mesa que tiene un vidrio como base, en su base. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos ubicamos observando desde debajo de ese vidrio, obtenemos una vista o una perspectiva celeste de los elementos que hay ahí arriba, es decir, que podemos ver la parte de abajo o la cara inferior de esos elementos. Entonces, chicos, en este momento pues ustedes deberían detener el video para poder copiar este cuadro sinóptico como parte de sus apuntes debajo de los desempeños. ¿Listo? Cuando ya terminen de copiar este cuadro, recuerden que deben, según el documento acá, hacer la ilustración, es decir, deben copiar este dibujo también en el cuaderno. ¿Listo? Entonces, en el cuaderno, fecha, frase, tema y desempeños deben tener el cuadro sinóptico que acabo de hacer y deben tener este dibujo. Y para rematar, pues van a hacer el dibujo, este dibujo con los dos tutoriales que se encuentran acá. ¿Listo? Eso es lo que corresponde a la semana 3. Chicos, esta es la explicación, espero que les haya servido y nos veremos el siguiente sábado. Recuerden agregarse al grupo de